ahora habrá que ver lo que ocurre, porque hasta ahora el gobierno generó medidas y anuncios claramente con un tinte electoralista, pensando en las elecciones generales del 27 de octubre. Y hay que ver si hay margen ahora para poder realizar algún otro tipo de cambio que no tenga que ver directamente con la economía. Le vamos a preguntar a Eduardo Marín, ya también que lo tenemos aquí, lo sumamos. Rafa, quédate por ahí, a Juan Pablo Costa también, a ver cómo la ven, porque a ver, esto impacta muy fuerte, ¿no? A un sector, bueno, que vos conocés tanto, que tiene que ver como el de los consumidores. Situación compleja, que estamos viendo, qué semana intensa. Tremendo, y por lo menos para nosotros, y en mi experiencia, inédito. Pues entre el lunes y el miércoles estábamos recordando un poco cómo veníamos afrontando situaciones difíciles, sobre todo la devaluación en la corrida del segundo trimestre. Ya venimos en un escenario que es muy incertidumbroso. Nuestra cooperativa es una cooperativa pequeña, pero acá en Capital y parte de Gran Buenos Aires, trabajamos con la lógica del comercio, pero en representación del consumo. Entonces no podemos hacer una reflejo de lo que pasa, ¿no? Claramente. Y no podemos prevenir, porque por ahí cadenas más grandes y concentradoras tienen la capacidad de prevención. Durante toda esta semana casi todos los comercios salieron a remarcar por las dudas. Pero lo del lunes fue una bomba atómica, entonces es muy difícil remarcar por las dudas. Claro. Y se dieron situaciones ¿Con qué margen, además, no? Y esta medida del IVA, ¿qué crees? Porque, a ver, estábamos hablando hace un rato con Gustavo Silvestre, ¿no? Y muchos pensamos lo mismo. Es que se diluye, porque uno habla de un aumento del 20%, pero ya en realidad es como para compensar quizás parte de lo que ya se aumentó, ¿no? Sí, en principio parece, como casi todo lo que vivimos durante prácticamente el último semestre, y sobre todo en esta semana fue una locura, es algo más efectista en el marco de lo electoral. Pues no, es difícil pensar la implementación, pero como para analizar la sedilla, el lunes explotó una bomba atómica, entonces nadie se animaba a poner un valor, cosa que por ahí en otras situaciones no pasa. Normalmente hay una evaluación, el impacto en el aumento es muy grande. Esto hizo que se desestabilizaran mucho los precios, entonces proveedores entre el martes y el jueves cambiaron la lista de precios en función del dólar. Hubo 3 listas de precios en 3 días, eso es inédito, no es una situación por lo menos que yo haya vivido en los últimos 15, 20 años. De ahí en más aparece la medida del IVA, pero la medida del IVA, más que generar certidumbre, lo primero que te preguntás es, bueno, ¿cómo haces para aplicarla? Claro. ¿De qué manera haces como para estabilizar los precios? Y el descuento hipotético tampoco es necesariamente del 21%, porque claro, la mayoría de los productos de la canasta básica tienen el 10,5% claro, de IVA. Está bien. Entonces, en realidad vos tenés que más o menos estandarizar en un aumento del 30%, bajarlo un 10% y ahí ver cómo la medida, si es relativamente efectiva el viernes, cuánto podés volver a aumentar o no en función de cómo termina el dólar. Entonces, es muy complicado. Es muy complejo. Recién decía Eduardo, ¿no? Esto es inédito, yo nunca lo viví. Lamentablemente hay otros, los que somos un poco más grandes, que no podemos decir esto, ¿no? Porque esto no es inédito. Esto lo vivimos, desgraciadamente, lo que está pasando. Este descontrol del billete, este miedo que se empieza a generar en la población, y dicen, ¿qué hago? Tengo unos mangos en el banco, ¿los dejo o los saco? Esta situación a la que se enfrenta el gobierno, muchos lamentablemente lo hemos visto y venimos alertando que puede volver a ocurrir y que podía volver a ocurrir. Y miren lo que ha ocurrido, ¿no? Después de lo que fue este resultado adverso para el gobierno, claramente subestimado, ¿no? Déjame comentarte una cosa respecto a lo que venían hablando del IVA, que creo que es algo interesante. Yo creo que ahí el gobierno comete un error, porque siempre creo que es una buena noticia si realmente se lograran bajar el precio de los alimentos. Claro. Yo creo que no lo va a lograr en un contexto de, como decía Eduardo, que no hay precios. ¿Sí? Entonces, como no hay precios y los proveedores están entregando listas prácticamente todos los días con nuevos precios, eso no es muy improbable que ocurra, que bajen los precios. Pero además hay otro problema grave, que es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, es un impuesto coparticipable, ¿sí? Es decir, que lo reciben las provincias y forma parte del presupuesto de las provincias de todo el país, con lo cual lo que está ocurriendo es que se está reduciendo el presupuesto, las transferencias de fondos a las provincias que ya estaban planificadas, ¿sí? Entonces probablemente las provincias van a tener que implementar medidas, algún tipo de medidas para poder compensar. De hecho, bueno, hoy ya se veía, digamos que, bueno, salieron las noticias que había un grupo de gobernadores que estaba realmente muy enojado con el gobierno nacional por esta cuestión, porque es una medida, la semana que viene, ¿no? Es una medida que la pagan las provincias, una gran parte, y es una medida unilateral del gobierno que toma
así de la nada. Bueno, de hecho, Lucía Corpacci se había reunido con Alberto esta semana y hablaba al respecto. Y después están también las petroleras, las provincias petroleras, ¿no? También que ahí tienen otro Cierran frente. por otro lado también. Claro, ahí tienen otro frente también del conflicto. A los dos muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros, en un día realmente complejo, donde vamos acomodando la programación en función de lo que pasa. Y están viendo ustedes, ¿no? Las imágenes de la Quinta de Olivos, donde también está concentrada la atención después de tantas desmentidas. Bueno, finalmente renunció Nicolás Dujovne, el reemplazante hasta ahora no confirmado, pero se entiende que es Hernán Lacunza quien se desempeñaba al frente, se desempeña todavía, de la cartera bonaerense.